Estimados estudiantes, vamos a la segunda parte de la sesión de hoy y, discúlpenme, les ofrecí darles la fecha del reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho al desarrollo, al progreso. El, a ver, bueno, les ofrezco buscar el terminar a la hora y les mando un mensajito por WhatsApp para que tengan el dato. A ver, ahora con eso cierro este vistazo histórico y ahora quiero pasar a la naturaleza de los derechos humanos. Es decir, quiero contestar a la pregunta de ¿qué es un derecho? Ahora, para ello quisiera referirme a que en todo ordenamiento jurídico, como sistema de normas, las acciones pueden ser clasificadas bajo tres categorías. Unas son obligaciones, es decir, deberes positivos. Otras son prohibiciones o deberes negativos. Y en tercer lugar, lo que no es ni obligatorio ni prohibido, esa tercera clase es lo de lo lícito o lo permitido, lo que está autorizado. Y precisamente esta tercera categoría es la de los derechos. Ahora, a ver, entonces quisiera, antes de darles la definición, como parte del contexto, indicar que el sistema de normas está compuesto por estos tres calificativos. A ver, obligación, prohibición y licitud. A ver, obligatorio, prohibido y lícito. La A asocian con autorizado. Bien, de estos tres calificativos, solo necesitamos uno de ellos y los dos restantes se definen a partir de ese primitivo por el uso de la negación. Podríamos tomar cualquiera como indefinido y los otros dos definirlos en función de aquel que no se define. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Un deber, un derecho o una prohibición? Bueno, eso históricamente ha ido variando. Antiguamente se ponía más énfasis en los deberes. Actualmente se insiste más bien en los derechos. En realidad, eh, semánticamente es lo mismo. Entonces, voy a definir un derecho como una licitud, ¿sí? O un permiso. Es decir, como la obligación de una prohibición. ¿Sí? A ver. Bien. O sea, aquello a lo que tenemos derecho es negación de la obligación de no hacer algo. Esta obligación negativa es la prohibición. Entonces, ¿qué es un derecho? La negación de una prohibición.
lo que no está prohibido, a eso tenemos derecho. Entonces, esto es aquello en lo que constituye o en lo que radica todo derecho humano. ¿Sí? Entonces, por definición. ¿Sí? Bien. Obviamente, no hace falta que aclare que, como sucede en tantísimas veces, quizá en todas las ocasiones, los filósofos no se ponen de acuerdo en nada, ni siquiera en las definiciones. Por lo tanto, es algo que va sin decir que esta definición que les propongo es cuestionable, como cualquier otra. ¿Sí? Pero desde una lógica deóntica, una lógica jurídica, esa es la manera de entender lo que es un derecho. A ver, y por otra parte, aunque por distintas razones, es esta la propuesta que hace el filósofo político, bueno, o filósofo en general, Robert Nozick, en su libro Anarquía, Estado y Utopía. Y además, bueno, inmediatamente voy a añadir otra característica complementaria a esta que está indicada, la de que los derechos están correlacionados con deberes. Ay, pero perdón, voy a borrar lo de la declaración. ¿Sí? Ya no estamos en historia. Eh, bien, estamos hablando de derechos humanos. A ver, en lo que me resta de la hora, y espero que mañana tengamos la última clase, quiero ya en los últimos minutos que me restan, decir brevísimamente algo sobre, bueno, voy a continuar sobre la naturaleza de los derechos y además decir unas pocas palabras por lo que respecta a su fundamentación. Bien, ahora creo que es importante hacer referencia a un análisis que muestra la estructura de un derecho. ¿Qué elementos comporta un derecho en general? No sé quién sea el inventor de este análisis, pero yo lo he visto en un texto de Alan Gewirth. Según este autor, un derecho tiene 5 elementos. ¿Sí? Voy a poner aquí en la pizarra. A ver, un sujeto, lo voy a abreviar con S, tiene derecho a O, ese es un objeto, frente a R en base a F. Ya. Entonces, fijémonos. Entonces, están con mayúsculas los 5 elementos
en los que quiero concentrarme y en base a ellos poder avanzar en la descripción de lo que es un derecho. Y finalmente, en la última parte, hablar acerca de los fundamentos. Aquí el sujeto es el portador o el titular. ¿Quién es el que tiene derechos? Estamos nosotros hablando de un ser humano, no estamos hablando de, pero también los animales, otros animales también tienen derechos. Y últimamente, a partir del 2008, se hablan de derechos de la naturaleza. Yo no les voy a hablar acerca de eso. ¿Sí? A ver, entonces ese es el sujeto de los derechos, primer elemento. Segundo, aquí viene lo de qué características tiene un derecho. En la Declaración del 48 se dice que son derechos iguales e inalienables, lo cual quiere decir que nadie puede quitarnos esos derechos. O incluso, según la propia declaración, en el último artículo, si no estoy mal, se dice que nadie podrá modificar esa declaración. En el sentido de como es como una cláusula de cierre, como un candado, de que hay que tomar esa declaración casi como intocable. ¿Sí? Bueno, si es que es así, entonces los derechos serían irrenunciables. Ni siquiera el propio titular podría dejar de lado alguno de esos derechos, renunciar a ellos. Bien, en fin, aquí esta cuestión es por lo que respecta a la naturaleza de los derechos. ¿Derecho a qué? Podríamos decir como derechos fundamentales, el agua, perdón, agua y alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad social, etcétera. Bueno, y a lo largo de la historia se han ido cada vez reconociendo más y más derechos, que algunos lo ven como una inflación y ven con malos ojos. En cuarto lugar, aquí viene un elemento que aquí está abreviado con la R, me estoy refiriendo al respondente. ¿Sí? El respondente es todo aquel que tiene una obligación con respecto al titular de los derechos, un deber. ¿Sí? Antiguamente el respondente era el monarca, ¿sí? El rey, quien esté en el poder. Entonces los individuos reclamaban derechos para que el rey se comprometa a no hacerles ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, él era el respondente, pero nosotros hemos visto en la declaración, en la proclama, antes del artículo 1, después de los considerandos, ahí se habla de, perdón, disculpen, es en el artículo 22, se está hablando de la cooperación internacional, el esfuerzo nacional, la cooperación internacional y los particulares. Y entonces, todos los demás son los respondentes. Eso es lo que en la terminología jurídica se dice derechos frente a todos. ¿Sí? A ver, entonces pongamos aquí el frente al poder, es decir, si quieren, el Estado o la sociedad, ¿sí? La comunidad internacional, ¿sí?
Es decir, todos son los respondentes. Los que tienen que velar como obligación. Y obligación jurídica no es obligación moral, aunque también puede ser moral, pero recuerden, les pedí que en esta subtemática consideremos la cuestión de los derechos no como morales, sino como derechos jurídicos, desde la filosofía del derecho. Y finalmente hay un quinto elemento que es la razón por la cual tenemos derechos. ¿Sí? Bien, entonces, recuerden, solamente de pasada, les recuerdo que en la declaración del año 48, en el artículo 22, no, perdón, en el artículo 1, se dice que ese deber de tratarnos fraternalmente se debía a que los hombres son racionales y conscientes. Están dotados de razón y conciencia. Eso como fundamento para el deber de fraternidad. En el artículo 22 se dice que todo ser humano debe gozar de los derechos económicos y sociales como miembro de la sociedad. ¿Sí? Bien. Ahora, quisiera, en base a esta estructura, bueno, por de pronto vamos a dejar de lado el quinto elemento, quedémonos con los cuatro primeros. Y con esa estructura quiero explicar la diferencia entre derechos negativos y positivos. ¿Qué es un derecho negativo? ¿Sí? A ver, un ratito. Un derecho negativo, a ver, el que un sujeto tenga un derecho negativo, ¿sí? Implica que R tiene un deber también negativo. ¿Qué es un deber negativo? Un deber de, es decir, una prohibición, un deber de no hacer, ¿sí? Eso es una inacción, omisión. Bien, por ejemplo, a ver, y de una vez aclaro que es un derecho positivo. A ver, ese tiene un derecho positivo y eso significa que el respondente tiene un deber positivo. ¿Sí? Es decir, un deber de hacer o prestar, o si quieren ustedes, dar. ¿Sí? Bien, entonces a derecho negativo corresponde deber negativo y a derecho positivo corresponde un deber positivo. Pensemos en el derecho a la vida para diferenciar estas distintas concepciones de lo que es un derecho. Locke dice que los derechos del hombre son simplemente negativos
y también en eso incide la posición de Robert Nozick. Los únicos derechos humanos que tenemos son derechos negativos. ¿Qué significa eso? Que la obligación que tienen los demás con respecto a ese titular es meramente de no hacer algo. A ver, por ejemplo, veamos el derecho a la vida. A ver, imaginémonos que una persona está ahogándose en un cuerpo de agua. Podría ser un menor de edad o puede ser un adulto. Y hay una segunda persona que está, por ejemplo, digamos, está en tierra firme, está detrás de una baranda, una pared, un pasamano, y que simplemente extendiéndole la mano podría salvarle a la que se está ahogando. Veamos qué tipo de obligación tiene esa segunda persona, dependiendo de cómo concibamos el derecho a la vida. Si es que el derecho a la vida fuera negativo, entonces la obligación de la única obligación que tiene el respondente es de no hacer nada. ¿Sí? Entonces, si es que se queda cruzado de brazos, está cumpliendo su obligación. En cambio, si es que la vida fuera concebida como derecho positivo, eso acarrea, y solamente con esta consideración o con esta concepción, ahí, solo ahí, el respondente tiene que hacer algo, tiene que extender su mano y salvarle al que se va a ahogar. Bien, entonces son dos concepciones diferentes. Los derechos positivos, derechos de hacer algo para que este sujeto acceda al objeto al que tiene derecho, goce de esos objetos. Es diferente según cómo concibamos esos derechos. La idea de derechos positivos recién, esa sí es contemporánea, podemos decir, tiene sus raíces remotas en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y ha tenido su pleno reconocimiento recién en el siglo XX. Pero por supuesto, hay una evolución. No quisiera decir que antes del siglo XX no había el reconocimiento de derechos, de deberes positivos. Recuerden cómo terminé ese recorrido histórico haciendo referencia al derecho penal español, que penaliza con meses de cárcel a quien no socorre, ¿sí? Por no hacer nada, entonces usted, señor, puesto que su inacción fue ocasión para que una persona muera, les mencioné un accidente en la carretera, entonces es culpable, se hace responsable de esa muerte y por lo tanto tiene años de cárcel, perdón, meses de cárcel. Bien, y bueno, lastimosamente ya no puedo avanzar. Sí, redondearé algo más la próxima clase, el día de mañana. Espero que no se suspenda. Y ya, con eso, y también nos toca avanzar sobre el problema del relativismo y con ello terminamos el curso.